Bienvenidos a este su canal, Yo Soy Jesús. Gracias por permitirme entrar a sus hogares y a sus corazones. Les invito para que tengamos un momento de oración. Antes de iniciar nuestra reflexión, nos sentamos cómodamente, cierren sus ojos. Hagamos una respiración profunda. He venido al mundo para experimentar solo el bien. Sí, Padre. Para eso me invitaste a este mundo, a experimentar con mi vida la riqueza que posee mi alma y compartirla con los demás y con el mundo. Nos invitas a celebrar la vida. Nos invitas a vivir la vida del cual te ocupas cada día de nosotros para que podamos ser felices. Ser felices, es decir, conociéndonos a cada uno de nosotros cuando compartimos nuestra riqueza con los demás. Por eso te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Te glorificamos, Padre, por tu grande amor para con nosotros. Por permitirnos, Padre, vivir estos momentos de alegría y de gozo, unidos a ti. Quieres que vivamos la experiencia de vida que es nuestra verdad, para unir nuestra verdad a tu verdad, que eres verdad absoluta. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos ahora abriendo nuestros ojos poco a poco. Dios nuestro Padre es la verdad absoluta, pero nosotros somos parte de esa verdad absoluta, puesto que somos imagen de esa verdad. Toda la creación es imagen de la verdad absoluta. ¿Cómo entender todo esto? Muy bien. Si nosotros somos parte de esa verdad absoluta, esto es para que podamos comprender que el amor de Dios no se puede contener. Y Dios se contempla a sí mismo, se contempló a sí mismo al ver la creación que es obra de su propio amor. Por eso hemos dicho que Dios ha creado su obra que es magnífica, que eres tú, que soy yo, cada ser humano. Somos la obra magnífica de Dios. Piensen cómo Dios, su amor no se pudo contener y lo participó, lo manifestó por medio de la creación. Pero esto es darnos cuenta cómo Dios experimentó su propia verdad al crearnos. Fíjense de la riqueza de Dios, toda su esencia de amor, todo lo que Dios posee, decidió compartirla con nosotros al crearnos. Y entonces Dios vivió su propia experiencia de amor. Y la propia experiencia de amor que Dios experimentó en sí mismo fue contemplar su obra creadora. Fue contemplar toda la creación. Así Dios vivió su propia experiencia en el amor. Por eso a nosotros nos toca poder experimentar nuestra riqueza de amor compartiéndola con los demás.
vivirla y experimentarla con nosotros mismos y compartirla hacia los demás. ¿Se dan cuenta de este caminar? Por eso hemos dicho que Dios creó el proceso de vida. Ahora a nosotros nos toca seguir siendo creadores. Somos creadores realizando obras grandes y magníficas porque así fuimos creados por Dios. Él pues vivió su propia experiencia de amor. Él nos creó y experimentó en sí mismo todo ese amor. Por eso Dios nos sigue contemplando. Dios sigue contemplando su propia obra de toda la creación. No solamente tú y yo que somos obra de Dios, todo lo que es la creación, todo lo que creó en el universo. Pues ahora nosotros pues estamos llamados para poder vivir nuestra propia verdad, creando con la misma riqueza de amor que posee nuestra propia alma. Ahora nos toca experimentar en nosotros mismos, crecer, madurar en todo lo que Dios ha querido compartirnos para poder encontrarnos y descubrirnos quiénes somos nosotros y qué es lo que somos capaces de lograr y de alcanzar. Si no nos conocemos, ¿cómo podremos darnos cuenta de lo que somos capaces de lograr, de crear, de alcanzar? Por eso necesitamos, y lo hemos insistido tanto, entrar dentro de sí mismo. Vean bien lo siguiente. Escuchen. Hemos platicado que hay 3 canales de comunicación: el ver, el oír y el sentir. Pero nosotros nos hemos estancado solamente en el poder ver y el oír. Y los demás nos dicen, o nos han acostumbrado a escucharlos, a hablar de tantas cosas, decir lo que ellos experimentaron, y nos creemos entonces en que así debe de ser. Yo creo en su experiencia. ¿Y dónde está tu propia experiencia? Yo creo en lo que dicen. ¿Y dónde está lo que tú dices? ¿O qué no tienes opinión? Entonces, ¿qué haces en este mundo? ¿No hemos dicho que venimos a crear? ¿Y cómo vas a crear? Conociéndote a ti mismo. Por eso experimenta la vida contigo mismo y compártela después con los demás. Por eso el sentir es experimentar. Y nos hace falta experimentar. Nos hace falta experimentar en la propia vida. Nosotros nos hemos quedado únicamente con el ver y el oír. Y eso debemos de pensar. A ver, ¿y mi opinión? ¿Y mi experiencia? ¿No hemos dicho que es nuestra verdad? ¿No hemos hablado claramente de que venimos a este mundo a experimentar y es nuestra propia verdad? El cual cada ser humano une su propia verdad, que es su propia experiencia de vida, y la une a esa experiencia divina, a la experiencia de Dios, para poder ser todos unidos en una verdad absoluta, que es el mismo Dios. Si el mismo Dios experimentó el amor al crearnos, entonces nos invita a que experimentemos ese amor que habita dentro de nosotros y sigamos creando. ¿Con qué vamos a crear? Con toda la riqueza que hay en nuestra propia alma. Nuestras virtudes, nuestros talentos y capacidades. Nuestra santidad, la alegría, el gozo, la paz. Eso es lo que debemos de experimentar en nosotros mismos para poder conocer nuestra propia verdad. No nos conformemos con el escuchar o el ver. Lo que otros han dicho, han experimentado. ¿Y tú? Nosotros no lo hemos experimentado y tendremos que enseñarnos a experimentarlo. Recuerden lo que Cristo dijo de Juan el Bautista. No es que yo quiera apoyarme en un testimonio de un hombre, porque Juan vivió la verdad, anunció la verdad, lo que él experimentó en sí mismo. Juan habló de la verdad, de su experiencia, de su encuentro con Dios dentro de sí mismo. Dijo Cristo, si digo esto es para que ustedes se salven. Cuando dijo esas palabras Cristo, es precisamente para poderse encontrar con uno mismo. Hacer lo mismo que Juan, vivir la experiencia de vida. Hablar de ese Dios misericordioso era vivir la propia misericordia
consigo mismo. Por eso dice que ellos se alegraron un instante con la luz de Juan. Brillaba con su luz, brilló por sus obras, brilló por su experiencia que vivió. Por eso estamos llamados a vivir esa experiencia, a brillar con nuestra propia vida en todo lo que vamos recorriendo en este mundo. Así es como debemos de brillar. Tú estás llamado a dar testimonio de ti, porque son las obras que Dios te permite realizar, ya que Dios habita dentro de ti y Dios, que es amor, te impulsa a poder compartir tu riqueza hacia los demás. Ve cómo tú eres instrumento de Dios y Dios actúa por medio tuyo para seguir sirviendo. Cómo Dios sigue actuando con ese mismo amor en bien de los demás. Por eso estamos llamados a dar testimonio de Él, porque Él es el que habita dentro de nosotros. Ser luz para los demás, porque la luz está dentro de nosotros. Por eso nos envió al mundo, a dar testimonio de la verdad. Y la verdad es tu propia experiencia. Es experimentar tu riqueza con el mundo. Es vivir tu propia verdad. Eso que no se te vaya a olvidar. Vive tu propia verdad, es tu propia experiencia y dejemos de estar solamente escuchando o viendo sin experimentar en nuestra propia vida lo que nos dicen. Experiméntalo. Por eso se cometen muchos errores. Los errores se cometen porque sí nos seguimos guiando por lo que dicen, pero nunca por lo que experimentamos. Si el hombre se dedicara a experimentar y no conformarse con lo que otros dicen, dejaría de opinar cosas falsas de los demás. Dejaría de estar opinando acerca de los demás en algo que no tiene sentido, que no tiene nada que lo pueda sostener. Por eso vive tu propia experiencia. Deja de estar siempre repitiendo lo que otros dicen. ¿Tú qué dices? Reflexionemos. Piensen bien. No te contentes con ver o con oír. Experiméntalo. El sentir es importante. Es lo mejor para tu propia vida. Te conoces para poder darte cuenta de lo que eres capaz de hacer. Reflexionemos. Todo lo que hemos recibido se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.